En este caso, nos toca un tema bastante, creemos nosotros, importante, que es sobre plusvalía inmobiliaria. Un tema también innovador que consideramos para nuestro medio. No tenemos experiencia en implementar este tipo de mecanismos a nivel de la gestión municipal. Y bueno, la consultora IDOM el año pasado desarrolló todo un proceso que enseguida Waldo le va a explicar cómo fue y a qué punto hemos llegado. Entonces, este año, desde el proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas vía la sustentabilidad, yo soy Elido Igliones, soy responsable técnico del componente 1 de este proyecto. Encontramos la necesidad de seguir insistiendo un poco con relación a conversar sobre el mecanismo y los mecanismos que pueden ser utilizados en nuestro medio. De allí la propuesta de hacer estos encuentros a distancia, por lo menos, para ir generando información, conocimiento, inquietudes y poder dialogar sobre la posibilidad de la implementación o no en los municipios este tipo de herramientas que en la experiencia a nivel mundial representa realmente una alternativa en la gestión municipal y sobre todo en la gestión financiera para obras de infraestructura y desarrollos de una forma un poco más, si se quiere, ordenada y demás. Entonces, vamos a tener el encuentro el día de hoy y luego seguimos el próximo martes y jueves, donde ya vamos a trabajar en cuestiones bien concretas y puntuales que, bueno, tanto el equipo de Waldo, Leonel y Carlos, que son de la empresa IDOM de Chile, están manejando el tema y entre los tres van a desarrollar estos tres encuentros. Le doy las gracias y por favor cualquier cosa a las órdenes y bueno, las instrucciones de el video las presentaciones se van a estar grabando, toda esta presentación, los archivos se van a estar compartiendo, así que todas esas inquietudes ya les respondo de arranque que ya con Leonel estamos coordinando toda esa distribución de la información que se va a generar en esta presentación. Y el video va a estar también a disposición, en principio en una plataforma que nos ofrece la empresa IDOM por 3 meses, o sea, hasta diciembre, para que cualquiera pueda entrar en cualquier momento y echarle una mirada a lo que se ha conversado el día de hoy, el día martes y el día jueves de la próxima semana. Así que le dejo la palabra, no sé qué, a Waldo, o quién de los tres inicia. Sí, vamos a partir yo contando un poco el inicio, después vamos a ir dividiendo la presentación. Si quieres, comparte, Leonel, por favor. Primero que nada, bueno, un saludo a todas y a todos. Aquí veo a varias caras conocidas, ya saludé a don Jorge. Un gusto volver a verlo. Tuvimos la oportunidad de estar con varios de los presentes en las jornadas del año pasado. Entonces hay cosas que los que ustedes participaron, si ustedes participaron en todas las sesiones del año pasado, bueno, les van a ser conocido lo que les vamos a contar acá. Lo que les vamos a contar hoy día es la síntesis de todo el proceso que construimos. Y como bien dijo Elido, en las próximas 2 sesiones va a ser una profundización del mecanismo que se seleccionó, que es el mecanismo de impacto del tráfico, que lo va a explicar en mayor profundidad Carlos la próxima semana, ya en un modo un poquito más de capacitación, orientado a la ojalá pronta implementación de este mecanismo en el área metropolitana de Asunción. Entonces, partimos, dale, Leonel, por favor. La presentación está dividida de presentación de hoy está dividida en estas 4 partes. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de por qué, dónde se enmarca esta consultoría, porque es importante entender que esto no está solo, esto está enmarcado de un proceso mayor. Después vamos a explicar cuáles son los conceptos generales de los mecanismos de captura de plusvalía y el proceso de selección finalmente al mecanismo del estudio de impacto de tráfico. Finalmente vamos a explicar algunos conceptos básicos de este mecanismo porque, como ya les dije, la explicación más detallada va a ser la próxima semana. Para entender un poco el contexto, hay algunos datos que son importantes recordar. ¿Por qué estamos hablando de estos temas?
O sea, estamos hablando de un contexto bastante crítico y desafiante, no solo en Paraguay, sino que en toda Latinoamérica. En cuanto la población urbana en general está en torno al 85% en Latinoamérica, pero en Paraguay es bastante menor. O sea, lo que se espera es que va a seguir aumentando en los próximos años esta población urbana, y eso hay una demanda, por supuesto, de bienes y servicios urbanos. Lo complicado de esto es que en América Latina el 20 y tanto por ciento, y en Paraguay el 20% de la población está cerca de la línea de pobreza, y eso se relaciona directamente con asentamientos informales, que en 115 millones de personas viven en asentamientos informales en Latinoamérica. Y esto está relacionado a su vez con un déficit enorme de vivienda. Se estima que hay un déficit de unas 20 millones de viviendas, 20 millones de unidades de viviendas, que es dantesco el desafío. Y eso a su vez relacionado a que no existen servicios básicos, de infraestructura de servicios básicos. Y si lo sumamos además a los procesos cambiantes que estamos observando en cuanto al cambio en la composición de las familias, cada vez hogares más pequeños, eso significa aún más demanda de vivienda y demanda en cuanto a los servicios de infraestructura vial. Ha ido cambiando el componente y cada vez las tasas de motorización han sido mayores. Y el desafío es cómo satisfacer esas necesidades de movilidad sin tender a solo satisfacerla por el lado de la movilidad privada. Esto se relaciona a su vez con el gran desafío que tenemos a nivel planeta, que tiene que ver con el cambio climático antropogénico, en donde las emisiones de gases de efecto invernadero están muy relacionadas con algunos de estos componentes que estamos hablando, sobre todo el tema de movilidad. Entonces, dale por favor, Leonel. Estos enormes desafíos que tenemos requieren implementar estrategias integrales. Y algunas de las estrategias que se están implementando a nivel latinoamericano, a nivel mundial y en Paraguay, tienen que ver con algunos de estos temas que están aquí mencionados. Uno, el aumentar el conocimiento de los territorios. Y aquí el proyecto Asunción Ciudad Verde está trabajando en eso, está trabajando en aumentar el conocimiento con diagnóstico, el sistematizar y actualizar la información existente. Hoy día, y lo verificamos el año pasado en la consultoría, hay un déficit de información importante y además la información está segregada. Y eso hay que hacer un cambio cultural en ese sentido, de sistematizar la información, tenerla actualizada, pero también compartir la información. El generar indicadores para medir los problemas, también hay bastantes iniciativas como la Ciudad Emergente y Sostenible, que es la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, en la que nosotros trabajamos hace algunos años en el mismo área metropolitana de Asunción. Ya fue un paso de generar una batería de indicadores, pero esos indicadores no tienen que quedarse ahí guardados, sino que hay que ir actualizando. Y luego, el crear herramientas urbanísticas, aquí ya nos empezamos a acercar un poco a la materia, donde herramientas urbanísticas que tienen que ver, aparte de los instrumentos de planificación, que son fundamentales, bueno, necesitamos herramientas donde el Estado pueda operar y en conjunto con los privados, operar en este territorio, implementar esos instrumentos de planificación que no queden en el papel. Y esto, por supuesto, todo con una mirada a largo plazo y estrategias integrales. Entonces, el proyecto Asunción Ciudad Verde de la América vía la sustentabilidad aborda bastantes de estos desafíos divididos en estos 4 componentes, en temas de movilidad, en temas de residuos sólidos, en temas de implementación y mejoramiento y manejo de áreas protegidas, y uno específico que se llama Marco Funcional para la Sustentabilidad de la Metropolitana. Y dentro de ese marco aparecen estos 2 desafíos, que es la estrategia financiera para la sustentabilidad urbana y el fortalecimiento de capacidad. Y ahí es donde está esta consultoría que se nos contrata y que trabajamos el año pasado, que es la de implementación, primero, identificación y diseño y socialización de un mecanismo de captura de plusvalía para el área metropolitana de Asunción. Lo que estamos haciendo hoy día es un refuerzo de eso que hicimos el año pasado, con algunas de estas 3 reuniones, para poder reforzar un poco y para poder seguir en esta concientización de la importancia de este tema. Aquí es importante, Elido, si nos puede ayudar, porque es clave entender que esto que estamos realizando nosotros, nuevamente repetir, que es parte de un proceso mayor, y aquí hay algún otro proceso que es interesante que Elido lo comente. Sí, el primer punto vinculado al instrumento de planificación territorial, sin duda que las herramientas como plusvalía inmobiliaria y sobre el que se ha identificado puede llegar a tener una incidencia muy importante en el momento de hacer una planificación y en el momento sobre todo de implementar lo planificado, que puede llegar a generar, creemos nosotros desde esa perspectiva, una serie de alternativas, de recursos para implementar justamente el plan financiado por quizás mecanismos como pueden ser plusvalía inmobiliaria. Con relación a las herramientas de gestión territorial, tenemos
estaba viendo si estaba mi colega Juan Pablo, pero también está Alejandra Kemper presente. Nosotros tenemos en el componente de movilidad, este año tenía que haberse desarrollado una encuesta de movilidad que, bueno, ya sabemos muy bien qué es lo que pasó, porque para hacer la encuesta tiene que haber situación normal de traslado y de tránsito de la gente para poder tener la información lo más precisa posible y eso traducirlo en una propuesta de un plan maestro de transporte para la área metropolitana. También ya estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con los sistemas de residuos, de manejo de residuos. Nuestro componente es bastante ambicioso en este sentido y estamos ayudando para que los municipios puedan organizar su plan local de manejo de residuos sólidos y químicos y todo lo que tiene que ver con la implementación y mejoramiento de las áreas verdes y sobre todo consolidar las áreas verdes en los municipios. Aquí hay un gran desafío que Asunción pueda llegar en los próximos años con el nombre de Ciudad Verde, porque realmente tenemos la cantidad y por lo cual se llegó a esa denominación y hay gente que está participando de este encuentro que ha participado de esa decisión institucional que fue liderada en su momento, entiendo, por la Municipalidad de Asunción para conseguir esa categoría de Ciudad Verde de las Américas. Entonces, consolidando estas áreas, nosotros podemos llegar quizás en los próximos años con ese mismo nombre. Y luego hay otros proyectos que están vinculados, sin duda, a todo lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros no somos un proyecto que está aislado, sino que estamos tratando de vincularnos más, cada vez más con otras iniciativas, como ASU Participa. Ya tenemos contacto con que fue originalmente desarrollado por cooperación del Banco Mundial. Entonces, tiene que ver que nosotros podamos continuar esa inversión para darle utilidad con una mirada un poquito más amplia de los proyectos que están, si bien en este momento ASU Participa está vinculado a los proyectos de la franja costera, pero nuestra propuesta es ampliarlos a los proyectos del área metropolitana, bueno, ASU Costanera la misma cosa y otras iniciativas que estamos tratando de, como dije recién, de vincularnos para poder generar de esta forma incidencia en el sistema de una forma coordinada y articulada. Por ahí va un poquito los comentarios en este sentido, Waldo. Gracias, Elido. No, es importante lo que dice Elido y en las láminas finales, como modo de conclusiones, vamos a volver a un poco a estos temas que tienen que ver con los desafíos de implementación. Que esto, ¿no es cierto? Si esto se implementa es un exitazo, pero si implementa solo no es un éxito. O sea, necesita además de que ocurran todos estos otros procesos que ya comentó Elido. Dale, por favor, Leonel. Entonces, un poco entrando en materia, que es lo que les va a contar con más detalle Leonel a continuación, ¿qué es lo que es los mecanismos de captura de plusvalía? Como decía Helio, es una herramienta novedosa, pero tampoco no es una herramienta nueva, es una herramienta a lo mejor nueva en Paraguay, pero con cierta trayectoria importante en países como Colombia y Brasil y en otros países. Hay una cierta tradición ya de esto, pero sigue estando bastante acotada, mucho más acotada de lo... ¿Y por qué esta es bastante acotada? Porque hay cierta resistencia que es lo que y algunas complicaciones de implementarlo que es lo que vamos a comentar más adelante. Pero ¿qué es lo que es? La definición por las personas que han escrito más, que aquí de hecho vamos a comentar un par de libros interesantes si alguien quiere profundizar, tiene que ver con, es el proceso mediante el cual el total o una parte del aumento en el valor de la tierra atribuible al esfuerzo comunitario es recuperado por el sector público. Entonces, básicamente, el aumento de la plusvalía que no es solo generado por el propio desarrollador, sino que por todo el esfuerzo comunitario, por el esfuerzo del Estado, por el esfuerzo de la comunidad, lo está en este momento capturando solo el privado. Y lo que busca el captura es que parte de eso se recupere y vuelva al sector público, vuelva a ser un capital que pueda servir nuevamente para inversión. ¿Y para qué sirve la que hizo? Para usar esa valorización del suelo nuevamente para invertir, en general, volver a ese ciclo, que es lo que vamos a comentar un poquito más adelante, para financiar la infraestructura y servicios que lo hacen posible. O sea, es capturar parte de ese aumento en la plusvalía. Ahora, la paradoja de este tema es que se resume de esta frase, que es decir, ¿por qué es tan difícil financiar la infraestructura pública, siendo que esta aumenta el valor del suelo servido por mucho más que el costo de la propia infraestructura? O sea, cualquier obra de infraestructura aumenta el valor del suelo mucho más de lo que costó la propia inversión. Entonces, la paradoja es por qué nos cuesta tanto financiar la infraestructura. Estamos en Asunción y en muchas otras ciudades latinoamericanas tenemos un déficit de infraestructura enorme en muchos sentidos, viales, de servicios básicos, etcétera. Nos cuesta mucho financiarlo, el Estado carece de esos recursos, pero sin embargo hay
hay aumentos de plusvalía importantes y lo tenemos registrado, y cuando le mostremos un poco la página web que hemos desarrollado, hay zonas de Asunción que la plusvalía ha sido brutal en los últimos 10 años, pero sin embargo la inversión en infraestructura no ha ido acompañando. Entonces, existe esa paradoja y eso es lo que tratamos de tratar un poquito de dilucidar en las siguientes láminas. Dale, Leonel. Gracias, Waldo. Bien, un poco para contextualizar la implementación de un mecanismo de captura de plusvalías, este está vinculado a uno que le denominan círculo virtuoso de inversión adicional a través de la valorización del suelo. Es decir, como un primer paso, existe una inversión pública en donde el Estado invierte en proyectos de infraestructuras públicas como mecanismo de activación de desarrollo económico. Naturalmente, al haber inversión pública dentro de la ciudad o en ciertos sectores urbanos determinados, aumenta la calidad de vida urbana con el mejoramiento de espacios públicos, de infraestructuras y de servicios. Todo esto apuntando siempre hacia una mayor integración socioterritorial y lograr una ciudad más eficiente. Cuando existe o cuando aumenta la calidad de vida urbana, se produce una valorización del suelo. Es el incremento de este valor y es el tiempo y oportunidad para establecer un mecanismo que logre recuperar la plusvalía generada. Algunos autores, como Martín Smolka, a la plusvalía como tal lo denomina como la ganancia inmerecida, porque esta de alguna forma se genera sin que el propietario o el dueño del terreno haga algo al respecto para que se valorice. Entonces, con esta valorización del suelo, es la oportunidad para construir desde los gobiernos locales mecanismos para construir un financiamiento complementario que ayude a devolver este plusvalor generado hacia las mismas infraestructuras. Como bien mencionó Waldo hace un momento, tomamos como referencia dos libros que han sido escritos por personas muy involucradas en este tema. Una es la implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina. Este es por Martín Smolka desde el Lincoln Institute. Y el otro es del BID, el que se llama El potencial de la captura de plusvalías para la financiación de proyectos urbanos. ¿Cómo se puede capturar la plusvalía inmobiliaria? Hay muchas literaturas donde se trata de clasificar estos tipos de valorización. Sin embargo, hay como 3 grandes paraguas en los que se insertan estos mecanismos. La primera es las regulaciones a la inversión inmobiliaria, las tarifas por inversión de infraestructura y los impuestos por la valorización del suelo. Dentro del primer grupo se puede graficar de esta forma. Cuando se construye un edificio, genera impactos al espacio público, a las infraestructuras y a los servicios. Esto, a su vez, naturalmente que agudiza o acelera el desgaste de todas las redes o las infraestructuras que se encuentran alrededor, en donde el gobierno municipal tiene que invertir en tratar de mitigar estos impactos generados como una suerte de una acción reactiva más que preventiva. Y obviamente cuando existen estas mejoras para subsanar estos impactos, existe una valorización inmobiliaria en el tiempo donde los propietarios la capturan sin hacer mucho más. La otra son las tarifas por inversión en infraestructura. Cuando se realiza una inversión en infraestructura pública y espacios públicos, mejora la calidad de vida de los habitantes. Es decir, cuando existe, por ejemplo, un proyecto de transporte público como un BRT o la repavimentación de una vialidad importante o la construcción de una ciclovía, entre otros, incrementa el valor del suelo dentro del área de mayor influencia, digamos, de donde se construye. Esto normalmente el costo de esto es asumido por el Estado sin recuperar absolutamente nada de la inversión y normalmente lo que opta el Estado en estas instancias es bajo el mecanismo del endeudamiento a través de
de instituciones internacionales como el Banco Mundial, etc. El tercer paraguas son los impuestos por la valorización del suelo. Es decir, cuando existe un cambio en la normativa dentro de una ciudad y que aumenta la demanda inmobiliaria o el interés por desarrollar en una zona determinada, aumenta el valor del suelo inmediatamente. Autores como Carlos Morales mencionan que es la ley del mouse, es decir, un planificador con su mouse en su computador decide este sector va a tener mayor densidad o mayor constructibilidad, entonces automáticamente el costo del metro cuadrado de este suelo incrementa. Con estos tres grandes grupos, durante el proceso de la consultoría identificamos algunos mecanismos potenciales para capturar esta valorización en el área metropolitana de Asunción. El que mayormente se aplica en toda América Latina es el pago por los permisos de construcción, es decir, yo pago para que me dejen construir. Los otros son los pagos por impactos, tanto en la infraestructura vial como en el espacio público. Otros que son un poco más sofisticados, que son las ventas y transferencias de derechos de desarrollo, que más adelante les voy a explicar. La contribución por mejoras, que es la financiación de algunos proyectos con algunas tarifas impuestas. Un plan maestro de inversiones, en infraestructura, participación por plusvalías, que se le denomina normalmente en ejemplos como en Colombia, la financiación por incremento de impuestos y el impuesto a la propiedad. Han habido algunas experiencias en América Latina, como bien mencionó Waldo al inicio, en donde dentro de los que destacan son el pago por derechos de desarrollo adicional, que se ha implementado en algunos países como México y Colombia. Otros por mitigación de impacto vial, que acá en Chile tenemos la experiencia de la implementación de un mecanismo con estas características. Al igual que la ley, el mecanismo se llama Ley de Aportes al Espacio Público, pero es una mitigación al espacio público como tal. Transferencias de derecho de desarrollo, ventas de certificados de desarrollo, que son los denominados CEPACs, que fueron implementados en Sao Paulo, Brasil. La creación de distritos TIF en Estados Unidos y las contribuciones a los municipios, que en realidad se trata de un impuesto predial que se implementa en toda América Latina y en todo el mundo, de hecho. Un poco para explicar rápidamente la venta de derechos de desarrollo, se establece un permiso base dentro de una normativa o un instrumento de planificación en donde existe una posibilidad de desarrollar una superficie adicional, pero para lograr ello se debe de pagar por este derecho. Entonces, estos derechos adicionales pueden ir a un fondo especial para financiar las infraestructuras dentro de estos mismos sitios. La transferencia de derechos de desarrollo es la misma naturaleza del mecanismo, sin embargo, en algunas ciudades existen zonas declaradas como patrimonio de la nación o bien que tienen restricciones ambientales o con edificaciones condicionadas por algún motivo. Entonces, este derecho adicional a construir de estos sectores se pueden transferir a otros sectores donde sí existe la posibilidad de desarrollo y estos son vendidos tal cual. Como un comentario transversal, la implementación de todos estos mecanismos naturalmente ayuda a aumentar la curva en el sector de la construcción, porque incentiva el desarrollo en infraestructuras y en desarrollo inmobiliario. Un poco, sin entrar a profundidad, porque ese no es el objetivo, los CEPACs tienen, al igual que la venta de derechos de desarrollo adicional, en esencia se trata de lo mismo. Sin embargo, estos son vendidos en subastas en la bolsa de valores como bonos financieros. Es decir, el Estado interviene y estos son vendidos a personas que no necesariamente son propietarias de un territorio. Sin embargo, los compra como
como bonos, y estos pueden implementarse dentro de una denominada operación urbana para la cual fueron emitidos. Es decir, se financian proyectos, macroproyectos en determinadas zonas bajo este mecanismo. Otro ejemplo es la mitigación del impacto vial generado a través de diversos desarrollos inmobiliarios. Es un mecanismo que estima las obras necesarias para mitigar el impacto vial de un nuevo proyecto, y generalmente, bueno, obligatoriamente lo tiene que asumir el constructor que desea desarrollar algún proyecto. Para estos tipos de mecanismos se utilizan software especializados para modelar o simular el eventual impacto generado. Es decir, se simula tal cual está la condición en un determinado momento sin que haya proyecto, y posteriormente cuando se construye, se contempla todo el impacto generado a partir de mayor cantidad de estacionamientos, una mayor cantidad de congestión. Entonces, este análisis se determina las medidas viales necesarias para mitigar este impacto. El mecanismo de contribución por mejoras que ha sido implementado principalmente en Colombia, en Bogotá desde los 60s, se trata de una imposición de una tarifa para financiar un proyecto. Es decir, bajo un proyecto o un plan maestro de intervención urbana se determina el alcance que este puede tener, y la premisa es que la valorización que genera este proyecto urbano es mayor que la inversión de la obra efectuada. Es decir, se valoriza más el metro cuadrado de esas propiedades que lo que realmente cuesta en un periodo de tiempo. La financiación por incremento de impuestos responde principalmente al mecanismo de la creación de un distrito TIF, en donde consiste en el uso del incremento futuro de los impuestos a la propiedad que producirá por una intervención pública. Es decir, se diseña un plan maestro de intervención, se determina un polígono de afectación que existen diversas metodologías para determinar cuál es el grado de alcance que pueda tener, y la imposición se determina por diferentes vías, dependiendo la metodología. Algunas imposiciones se calculan mediante la valorización que va a generar, o bien el costo total del proyecto. También tenemos la participación en plusvalías, que normalmente se le denomina así, y estos son los incrementos del valor del suelo no imputables a la actividad de sus titulares, sino a las decisiones de planificación o a las inversiones públicas de impacto urbano. Es decir, son las valorizaciones que se presentan exclusivamente por acciones urbanísticas. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo muy común, en donde un suelo con vocación o con giro rural o agrícola se transforma en urbano, y automáticamente incrementa su valor. Dependiendo de sus características, es el valor que se incrementa. El otro es por cambios de uso de suelo dentro de un instrumento, en donde uno con ciertas características, puede ser residencial de baja densidad, o bien con vocación comercial, y que pasa hacia un uso de suelo más intenso o más intensivo, como puede ser industrial o comercial, pero con mayor intensidad, automáticamente también aumenta suelo. Y el otro ejemplo claro es cuando se autoriza un mayor aprovechamiento del suelo urbano en densidad o en constructibilidad, aumentando los coeficientes en los planes reguladores, y también existe un aumento del suelo urbano. Lo que hicimos, lo que buscábamos en la consultoría del año pasado, construir, era identificar cuál de estos mecanismos era el que era más factible de implementar en el corto o mediano plazo. Porque en rigor, cualquiera de estos mecanismos que se estudiaron podría aplicarse, pero todos tienen distintas
complejidades. Y lo que se buscaba, y el encargo era, en el fondo, identificar cuál era el más factible de implementar ahora, aunque no fuera no porque fuera el que más recaudara, sino el que fuera factible, porque entendemos que aquí hay un tema, transformación cultural, de incorporar un mecanismo de este tipo, y hay que ir superando las barreras paso a paso. Entonces, el análisis que se hizo de estos mecanismos que se estudiaron, lo que se buscó fue hacer un primer filtro, que es el que les vamos a comentar ahora, para llegar pasamos desde este primer listado a 4 mecanismos y después pasamos a 1. Entonces, el primer filtro lo hicimos con un análisis de factibilidad de estos 4 ámbitos. Primero, el ámbito legal, que aquí está. Waldo, si me permitís un ratito. Sí, por favor. Explicaron mal la metodología. Vamos a escuchar primero todas las presentaciones y luego vamos a leer las preguntas en el chat. ¿Esa va a ser la metodología? Sí. Sí. Perfecto, porque está escribiendo la gente, está generando preguntas en el chat. No, perfecto. Esa es la idea. Buenísimo. Como le contaba, en el fondo, los 4 ámbitos de análisis que se hicieron en el análisis de factibilidad comprendía primero un ámbito legal, que aquí nos acompaña Edgar, que es el abogado que nos ayudó en este tema, que nos va a hacer algunas precisiones. Después, algunos aspectos técnicos, aspectos respecto a cuáles son las complejidades técnicas, si había que necesitar algún tipo de información, algún tipo de software, etc. Administrativo, que tiene que ver con la coordinación entre instituciones, con trámites que había que generar. Y las barreras culturales. Que es muy importante en el sentido de que hay que ir superando cuando uno introduce un mecanismo de este tipo, que significa finalmente que el desarrollador tiene que aportar dinero de su proyecto. Bueno, por eso era importante identificar cuál era el que era más factible desde ese punto de vista para ir paso a paso implementando a lo mejor a modelos más complejos y que podían recaudar más. Entonces, dale por favor, Leonel, a continuación. Edgar, no sé si quieres hacer algún comentario ahí del punto de vista legal. Estás con el micrófono apagado, Edgar. Bueno, mientras Edgar se suma, lo que no... Ahí está, Edgar. ¿Ahí me escuchas bien? Estás acoplando, estás 2 veces conectado, Edgar. Se escucha muy bajito. ¿Ahora? Oh, se escucha muy bajo y está acoplando, que estás 2 veces conectado. Eso. Desde el punto de vista legal, básicamente es necesario tener en cuenta que los aspectos legales están muy vinculados a las cuestiones administrativas. ¿Qué sentido? El sentido de que cualquier cambio legal, ¿verdad?, o cualquier modificación o implementación según el mecanismo de que se trate, tiene que ser, vamos a decir, realizado por alguna institución en específico, ¿verdad? Por una institución y la ejecución de esos cambios depende de la capacidad administrativa que tenga la institución en cuestión en desarrollar el mecanismo. Y si veo que sale muy mal, me dicen. ¿Y ahora? ¿Están escuchando? ¿Me escuchan? Edgar, es que estás conectado 2 veces. Estás conectado 2 veces, entonces acopla el sonido. Ahí acópleme. Sí, tienes que desconectarte una de las 2 veces. Vale, mientras... Sale bien, Waldo. A ver. Hola. Vale. A ver, mientras Edgar soluciona su problema de audio, porque nos interesa su opinión. Edgar, estás conectado 2 veces, por eso acopla el sonido. Tienes que desconectarte una de las veces. Lo que estaba pensando, del punto de vista legal, va a explicar con más detalle Edgar, pero tiene que ver, queríamos saber, en fondo, primero queríamos saber el marco actual, en fondo, legal, de qué tipo de instrumentos existían. Y lo otro tenía que ver con esos de si intervenir a nivel nacional o a nivel municipal. Era una de las claves. A nivel nacional nos daba ciertas garantías, porque podría superar las barreras
de ciclos políticos de un alcalde, por ejemplo, y podría darle más continuidad y podría permitir esto de que además se implemente a nivel de todos los municipios, pero claramente generar un cambio a nivel legal era mucho más complejo que a nivel de ordenanza. No sé, ahora, Edgar. Sí, ahora, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, el tema es el siguiente, ¿verdad? Como estaba diciendo, ¿verdad? No sé qué tanto salió o no, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal lo que hay que tener en cuenta es que cualquier modificación, según el mecanismo que se intente implementar, ¿verdad? Lo que es necesario tener en cuenta es la estrecha vinculación que existe entre un cambio normativo, ya sea vía ley, un cambio normativo vía ordenanza municipal, y la institución administrativa que se va a encargar en definitiva de poner en ejecución el cambio o el mecanismo adoptado. En ese sentido se vio, ¿verdad?, que en los años de vigencia del impuesto inmobiliario, ¿verdad?, la ley está bien, ¿verdad? Está bien en el sentido de que la ley define el monto imponible, la base de cálculo y asigna un porcentaje sobre esa base imponible, pero a la hora de perfeccionar el tributo, es decir, de definir el tributo que se paga por el impuesto inmobiliario, ya sea una finca rural o una finca urbana, existen numerosos inconvenientes a la hora de singularizar ese tributo, ¿verdad? De asignarle un valor y a partir de ese valor llegar y concretar, ¿verdad? Y que el tributo se acerque, como decía la ley del año 91, que fue modificada el año pasado, ¿verdad? Que se acerque lo máximo al valor real, ¿verdad? O no lo máximo, ¿verdad? Pero que se compadezca un poco con el valor real, ¿verdad? Entonces, las dificultades que nosotros vimos no eran tanto en el sentido de vamos a decir directamente normativa, sino más dificultades en el ámbito administrativo, ¿verdad? O sea, de la vinculación que existe entre un cambio normativo y su impacto en la institución que va a aplicar ese mecanismo de plusvalía, ¿verdad? Por supuesto, hay que tener en cuenta también que si se hubiese optado por un mecanismo de implementación como ser un impuesto, por ejemplo, ¿verdad? Lógicamente, modificar una ley tributaria o una ley cualquiera o crear un mecanismo de captura de plusvalía que implique la promulgación de la ley requiere un consenso político mucho mayor y es mucho más complejo que, por ejemplo, modificar o crear un mecanismo de estudio de impacto de tráfico, ¿verdad? Que es lo que en definitiva se propuso. ¿Por qué? Porque el instrumento legal es más, al tratarse de una ordenanza municipal, es más sencillo, es menos burocrático, ¿verdad? Y el municipio, que es el principal interesado en su aplicación, tiene bajo su competencia, ¿verdad? La promulgación o la sanción de las ordenanzas, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que tuvimos en cuenta, ¿verdad? Aparte de que existía ya un precedente, ¿verdad? De algo parecido a un estudio de impacto de tráfico, ¿verdad? Pero con muchas cuestiones a mejorar que seguramente en el transcurso de la exposición verán con mayor detalle. Gracias, Edgar. Bueno, como explicaba en el fondo, teníamos primero este análisis como de dimensiones legales, pero después tiene que ver con los temas técnicos, administrativos, y ahí voy a enlazar con la pregunta que hace Ricardo Ábalos, que tiene que ver con el grado de conocimiento financiero que se requiere en este tipo de mecanismos. Y justamente una de las barreras técnicas de algunos de estos tipos de mecanismos es que son complejos de implementar porque requieren que haya un equipo desde el punto de vista de la administración pública que tenga ciertas capacidades específicas que requieran o implementar también
equipos desde el mismo desarrollador que tengan alguna complejidad, pero específicamente me refiero a los temas financieros, algunos los que están relacionados a impuestos, por ejemplo, el financiamiento por incremento de impuestos, o los que tienen que ver con prospectiva, de fondo de estimar y ponerse de acuerdo cuánto va a subir el precio del suelo. Esos son hipótesis que hay que ponerse de acuerdo. Entonces, hay una mezcla ahí entre temas técnicos, pero también culturales. Entonces, la respuesta específica, porque era buena la pregunta, por eso la respondo ahora, la metodología, la relación de la necesidad de tener, perdón, voy a leerle de nuevo la pregunta. La necesidad de tener conocimiento financiero depende mucho del mecanismo. El mecanismo que le vamos a presentar, que fue finalmente el que se seleccionó, es bastante sencilla desde el punto de vista financiero. En cambio, algunos de estos otros, como la contribución por valorización o el venta, transferencia, desarrollo, requieren de un mecanismo mucho más complejo desde el punto de vista financiero. Y lo mismo el tema administrativo. Hay algunos que los que pusimos aquí esquemáticamente como más en rojo, por ejemplo, el venta y transferencia, desarrollo, requiere implementar todo un mercado que tiene que estar regulado, súper transparente, porque lo que se está creando es una especie de bono que se puede transar en este mercado. Y eso requiere, bueno, transparencia, requiere, ya entramos al tema financiero, a leyes de otro tipo. O sea, lo que decía Edgar también ahí, a lo mejor ni siquiera es solo generar una ley del mecanismo, sino que hay que empezar a tocar otros aspectos legales ya más relacionados con temas financieros. Y la última dimensión, que como mencionábamos, que tiene que ver con el tema cultural, la vamos a recalcar después porque es después del proceso. Y eso fue interesante lo que hicimos el año pasado, que nosotros el proceso, la metodología que habíamos desarrollado con el PNUD, nos habíamos concentrado en aspectos más técnicos, administrativos, legales, era el análisis, pero finalmente la barrera cultural terminó siendo uno de los temas más importantes de superar, sobre todo relacionado con el tema de la transparencia. Un tema, la resistencia al mayor pago, a la mayor tasa, pero también el tema de la confianza y la transparencia, que resultó ser probablemente el tema más clave. Entonces, dale por favor, Leonel. Después de este primer filtro de análisis, lo que se seleccionaron fueron estos 4, de los primeros 9 mecanismos, seleccionaron estos 4 mecanismos para hacer un análisis más detallado. Hoy día no lo vamos a contar en detalle cada uno de estos 4, ya Leonel ya le hizo un repaso, ustedes pueden acceder a los reportes que se realizaron, pero básicamente aquí están los 4 que hicimos un análisis mucho más detallado y que compartimos más veces en los talleres, que es el pago por impacto vial, el pago por demanda, por impacto y demanda de espacio público, el pago por derecho de desarrollo adicional y la financiación por incremento de impuestos, específicamente este último relacionado a alguna herramienta que ya existen en Asunción. Entonces, dale siguiente, por favor. Aquí esto es lo que quería hacer un poquito más hablar un poquito más, porque relacionado al tema cultural, insisto, las barreras legales, habían barreras legales, como Edgar bien lo expresó, pero finalmente, bueno, tenían que ver con a lo mejor que el proceso iba a ser un poco más largo, más lento en ponerse de acuerdo en todo. La barrera administrativa y técnica no es que sean cosas de ciencia ficción, esto en el fondo a lo mejor va a costar un poco más implementar los software, capacitar a la gente, pero se puede hacer, o sea, se hace en Chile, se hace en Colombia, se hace en Brasil, se hace en Perú, se puede hacer. Pero el tema cultural, aquí apareció repetidamente en las instancias que tuvimos el tema de la desconfianza en el sistema de las instituciones. Y tuvimos reuniones bastante claras en que la gente decía, ¿por qué vamos a aportarle dinero? ¿Por qué vamos a aportarle capital a un sistema, a un hoyo negro? ¿Por qué le vamos a aportar a un sistema que no sabemos en qué se va a gastar? Y aquí entramos, cuando Leonel contaba este círculo virtuoso que tiene que ver con aportamos más para que se financie más infraestructura, bueno, eso funciona en base a la confianza. Yo aporto una cantidad de dólares, una cantidad de pesos, una cantidad de guaraníes para que esto financie obras. Si yo aporto algo que no sé en qué se va a gastar, el sistema no funciona, la rueda no funciona. Entonces, esto apareció como un tema muy, muy clave. Entonces, la generación de confianza en cuanto a la transparencia en el manejo de recursos, como una cosa clave en la transparencia normativa y los procesos administrativos, de que me van a cobrar lo justo, de que sé cuánto me van a cobrar de antes. O sea, es una de las cosas clave que, que el desarrollador sepa de antemano, antes de hacer, y que no durante el proceso de construcción empiece a saber cuánto le va a costar, porque eso claramente ningún desarrollador va a querer participar de un tema de este tipo. Y que efectivamente los recursos que se aporten vayan a lo
se gasten en lo que se dijo que se iba a gastar, que no se gasten en, bueno, en sueldo o en otra cosa, que era un poco lo que no. Entonces, aquí durante de la sesión o reunión aparecen como algunas, como dos posibles alternativas de solución a este dilema, en el fondo, de la transparencia. Tiene el concepto por un lado, el concepto de crear una caja de cristal, o sea, de que yo deposito mi dinero en una caja protegida, hermética, cerrada, que todo el mundo sabe cuánto entra, cuánto sale y en qué se gasta. Esa era la imagen esta de la caja de cristal. Y la otra solución, que es más sencilla y que finalmente la que está relacionada con la propuesta que vamos a mostrar a continuación, tiene que ver que en vez de que haya un traspaso de dinero a la administración, ese aporte que hace el desarrollador vaya a obras ejecutadas y que obras ejecutadas verificadas. Entonces, esto simplifica un poquito y va directamente al tema de evitar el traspaso de dinero, que el dinero se vaya a otro lado y que sea bastante transparente. O sea, no hay nada más transparente que ver una obra ejecutada. O sea, si tú no ejecutas la obra, bueno, no tienes el... Aparte de esta desconfianza en el sistema, en las instituciones, encontramos otros desafíos que, como decía, que tienen que ver, que son cosas importantes, pero son cosas que se podrían superar, pero también son relevantes, que tienen que ver con lo que está a la izquierda aquí en la pantalla, tienen que ver con necesidades técnicas administrativas. Una que es clave en varios de los mecanismos tiene que ver con el determinar el valor real actual de los inmuebles. Es una información que hoy día no existe en Paraguay, no existe en muchos países. Los precios de los inmuebles han subido brutalmente en los últimos años. No una cosa solo de Asunción, es observable en gran parte de Latinoamérica, y no tenemos información real. Hay desarrolladores inmobiliarios que tienen centros de estudio, que tienen información más actualizada, pero el Estado no está, de hecho, la información con la que se cobran los impuestos territoriales no está actualizada en ninguna parte. Entonces hay un desafío muy importante para implementar algunos de estos mecanismos. El otro, que lo comentó Leonel, que tiene que ver con algunos de los mecanismos, requieren definir un área de influencia. O sea, yo desarrollo un proyecto de mejora y le cobro ese aumento de plusvalía a los que están en el área de influencia. El cómo definir esa área de influencia no es tan sencillo. Existen mecanismos, pero más allá del mecanismo lo que se requiere es consenso. Y eso no es tan sencillo. El consenso es un proceso también cultural, un proceso de acuerdo, un proceso de acuerdo entre los privados, el ambiente público, y entre públicos, entre dos municipios, por ejemplo. Un proyecto que está en un límite de un municipio con otro también tiene una área de influencia en el otro municipio. Y además dentro de esa área de influencia, no todos están igualmente beneficiados. Un ejemplo claro, un parque, el que está en primera línea frente, el frentista al parque, bueno, tiene un beneficio súper claro, pero bueno, el que está a 100 metros también tiene un beneficio, pero no es el mismo. Entonces, ¿cuánto le cobra uno, cuánto le cobra otro? Se puede establecer, existen mecanismos, pero tienen una complejidad. Eso es lo que estamos tratando de explicar en el fondo, que todo esto se puede hacer, es perfectamente aplicable en Paraguay, pero requiere más pasos de trabajo. Y el último, que ya lo había explicado un poquito antes, tiene que ver con el determinar el impacto futuro de estas mejoras en el valor de los inmuebles, o sea, la prospectiva, un poco de futurología. Más complicado aún. O sea, algunos de los mecanismos requieren eso, de fondo, saber cuánto, si yo construyo un parque, un sistema de transporte público, lo que sea, un metro, cuánto va a subir mi propiedad en los próximos 10, 20 años, porque eso es lo que algunos de estos mecanismos estiman para poder cobrar esa captura de plusvalía. Se puede hacer, pero es súper complejo. Y eso hay literatura también que lo aclara de lo complejo que es. Entonces, todo esto, tanto los aspectos técnico-administrativos, los legales que ya comentó Edgar, más claro, que tiene que ver con el tema cultural, fueron los que comentamos en la instancia de participación que vamos a explicar ahora, con varios de los que están aquí presentes, y que nos permitió seleccionar el mecanismo que les vamos a contar a continuación. Dale nomás, Leonel, por favor. Lo interesante de este proceso que hicimos el año pasado fue que tuvimos una participación bastante amplia, no solo en la jornada, en los 3 grupos de jornada que hicimos en el año pasado, de jornadas presenciales, sino que también hubo bastante colaboración en línea, mediante algunos cuestionarios justamente para evaluar la factibilidad. Aquí hay un ejemplo que es interesante, que pese a que la idea original del proceso era de implementar esto en la Municipalidad de Asunción, nosotros trabajamos con todos los municipios del área metropolitana, y esto es clave, porque el implementar cualquiera de estos mecanismos requiere, el ideal es que se implemente a nivel metropolitano, no a nivel municipio. Y realizamos reuniones tanto en sus oficinas como en los talleres que realizamos con todas las instituciones que están aquí. Y no son municipales, como ven, sino que también con alguna ONG
y con representantes del mundo privado, desarrolladores privados. Era importante esta visión más amplia porque todo lo que estamos contando, nosotros veníamos de afuera, nosotros necesitamos tener esa percepción, a pesar de que trabajamos con consultores locales como aliados, necesitamos tener esa percepción y el tema cultural que ya aplicamos asomó en todos estos procesos. Entonces, aparte de estos cuestionarios, dale por favor, Leonel. Realizamos, como decía, varias reuniones, tanto reuniones bilaterales en los municipios como en los talleres que realizamos tanto en la Municipalidad de Asunción como en otros lugares. Y fuimos conversando y consensuando hasta poder definir primero estos 4 mecanismos que analizamos en detalle y después discutiendo llegamos a la conclusión de cuál era el mecanismo que se veía más factible de implementar en esta primera etapa. Y esa validación se hizo básicamente con razones. Aquí está, es súper clara, súper sencilla cómo se hizo esta selección. Tiene que ver con el mecanismo que es el de impacto en el sistema de tránsito, de tránsito o impacto vial. Es un mecanismo que no debiera causar mucha oposición, dada la evidencia de los impactos generados por los nuevos proyectos. Esto lo vamos a explicar ahora a continuación cuando expliquemos más el mecanismo, pero esto es claro, desde el punto de vista cultural. Todo el mundo entiende que un proyecto como un centro comercial, que tiene 300, 200, 500 estacionamientos, un hospital, una oficina, genera impacto. Eso no hay que explicarlo. Entonces, es relativamente sencillo explicar y entender los objetivos y cómo funciona el mecanismo. Yo simulo cuánto va a ser ese impacto y calculo qué obras debería hacer para mitigar para que la situación sea como la situación base, que vamos a explicar ahora cómo. También todo el mundo lo entiende. Y relacionado a lo que habíamos comentado anteriormente, permitía eliminar el traspaso de dinero, esta caja negra o el forzar una caja cristal, porque lo que podemos forzar es que en vez de que haya traspaso de dinero, haya obras. Si yo construyo un centro comercial y estimo que necesito hacer un paso desnivelado, un semáforo, una tercera vía o lo que sea, lo construyo y el municipio verifica, construimos esto, bueno, puedes ejecutar. Y lo último, que habían antecedentes previos, esto ya también lo comentó Edgar, no partimos de la nada. Hay 2 ordenanzas, una del año 2000 y una del año 2009 en Asunción, que ya hablaban de esto, atacaban este problema, pero lo atacaban al analizarlo y le faltaba un poco perfeccionar el mecanismo, quedaba con algunos cabos sueltos respecto al tamaño de los proyectos, respecto a cómo se verificaban el cumplimiento de la obra, y esto fue lo que abordamos en la propuesta de ordenanza que se entregó y que se generó el año pasado. Dale nomás. Carlos, no sé si quieres comentar esto tú. Carlos no está. Bueno, el mecanismo seleccionado fue un sistema de mitigación vial, que finalmente se denominó como ESITRA, Estudio de Impacto al Tráfico. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, todos entendemos cuáles son las externalidades que genera un proyecto inmobiliario de cualquier tipo. Un proyecto inmobiliario aumenta los niveles de congestión. Estos niveles de congestión vehicular, esto puede generar saturación también en las paradas existentes, paradas de transporte público, si mucha gente se concentra en un punto específico. El congestión vial genera también reducciones en la velocidad de desplazamiento, deteriorando los tiempos de viaje general del sistema, o sea, no solo de la misma calle, sino en general. Hay aumento en la contaminación atmosférica y por lo tanto generación de más emisiones de gas de efecto invernadero por la disminución de la velocidad. Y además empezamos a generar una externalidad relacionada a los estacionamientos. Cuando no hay la capacidad de generar la cantidad de estacionamiento necesario, podemos empezar como la imagen de la que estamos viendo, empieza a generar una serie de problemas en el sistema de la gente se empieza a estacionar en cualquier lado, básicamente, que es lo que podemos observar en muchas partes de Asunción. Entonces, este mecanismo lo que busca es abordar este dilema, en el fondo, de que hoy día un desarrollador puede desarrollar un centro comercial como el que estamos viendo en la foto sin abordar estas necesidades. Esto es muy relacionado a lo que comentó Elido al principio, que tiene que ver con la encuesta movilidad y transporte, que entiendo, Elido, que no se ha podido realizar, como comentaste. Y estos sistemas, la próxima semana lo vamos a explicar con más claridad, pero estos sistemas requieren también una complejidad progresiva. Lo que nosotros propusimos fue una primera versión, en el fondo, que permite realizarse con la información y con el sistema que existe hoy en Asunción, pero
A medida que esto se vaya perfeccionando, a partir de la encuesta de movilidad y el sistema se vaya complejizando en cuanto a la información existente sobre el sistema vial, este sistema se puede ir complementando, mejorando y perfeccionando. Este es un proceso de mejora continua que está hay bastantes casos de estudio, y esto permite cada vez siendo más preciso en cuanto a su requerimiento. Dale nomás. Weldon, disculpa. Carlos, perdón. Sí, No, perdona. dale. Sí, lo que pasa es que justo me pillaste con el micrófono desconectado, después no te quise interrumpir. Aquí, básicamente, lo que en el fondo queremos hacer con los SCITRA es que los proyectos puedan mitigar el efecto que ellos generan, pero además se produce un beneficio sobre los usuarios que ya ocupan el sistema de transporte, porque en el fondo son medidas de mitigación que van a beneficiar al proyecto, pero que además directamente también van a beneficiar a los usuarios que actualmente ocupan el sistema de transporte. Y las medidas de mitigación que tienen nuestros SCITRA básicamente están enfocados a generar a través de mitigaciones mejoras que están dirigidas a diferentes tipos de usuarios. O sea, estas medidas de mitigación van desde a lo mejor incorporar una pista más en algún sector, ¿no es cierto?, para tener más capacidad y que se reduzca la congestión, pero también en mejorar a otros aspectos que son importantes en la movilidad, como por ejemplo más paradas de transporte público, a lo mejor agrandar las que ya existen para que sea el tiempo de espera de los buses en ese lugar menor. O sea, una serie de mitigaciones que pueden ayudar, ¿no es cierto?, y contribuir a mitigar los efectos que generan los proyectos. Los proyectos por sí solos no son malos y no son negativos desde el punto de vista de las externalidades, sino que al existir en un determinado territorio, ¿no es cierto?, su interacción con el sistema, ¿no es cierto?, genera que se reduzcan algunos niveles de servicio, por ejemplo, bajan velocidades, aumentan a lo mejor algunas congestiones en valores. Entonces, lo que busca estos estudios es adecuar la nueva demanda, ¿no es cierto?, que se genera en un determinado territorio a nuevas condiciones de oferta de transporte que van desde infraestructura a mejoras de accesibilidad, vías, ciclopistas, ¿no es cierto?, o algunas mejores incluso en la seguridad. Y lo importante aquí de entender también en los SCITRAs es no asustarse porque la escala, ¿no es cierto?, de cada proyecto va a estar relacionada con el tipo de SCITRA que haya que desarrollar. O sea, los pequeños proyectos, ¿no es cierto?, que tengan poca superficie o que contribuyan con pocos estacionamientos, bueno, se van a preocupar de cosas más pequeñas, por ejemplo, mejorar la señalización, la demarcación, o a lo mejor mejorar puntualmente un atravieso peatonal, ¿no es cierto?, para que hubiera gente cruzando la calle justamente porque al frente hay un nuevo centro comercial pequeño. Y los más grandes, bueno, esos ya podrán contribuir, ¿no es cierto?, a medidas de mitigación de otras escalas. Eso básicamente quería complementar, bueno. Sí, pero... mira, sí, un ratito. Sí, por favor, Elio. Yo quiero reforzar un poco el proceso por el cual se llega a esta propuesta para los municipios del área metropolitana. Todo lo que se trabajó el año pasado en la consultoría justamente fue en un proceso participativo. La lista ya nos mostró Waldo de la gente que ha participado y las encuestas que se han realizado, y atendiendo principalmente a esas tres dimensiones, mejor dicho, 4 dimensiones para poder priorizar. O sea, se llega a una propuesta de un mecanismo de mitigación vial por un proceso de selección y de participación de la gente. Entonces, ¿qué es lo que se ve como conclusión para poder hacer una propuesta de este mecanismo? Es que tiene ciertas facilidades en lo que tiene que ver con la normativa. Como decía Edgar, va a depender quizás de una ordenanza que deba sacar el municipio, proyecto de ordenanza que ya disponemos como resultado de esa consultoría. Está disponible para cualquiera de los municipios, no solamente la área metropolitana, también hay gente que está participando de otros municipios del Paraguay.
está disponible para que lo puedan analizar y ver si es aplicable dentro de sus municipios. Hay una cuestión tecnológica también que nos remarcaban que facilita el poder implementar este mecanismo. Hay una cuestión administrativa que, si bien puede llegar a tener su complejidad, pero dentro de la complejidad que pueda llegar es relativamente lo más viable, ¿no? Dentro de lo que se puede hacer en una cuestión de corto y mediano plazo. Y lo otro que tiene que ver con lo cultural. O sea que quiero reforzar un poco eso, ¿no? A los participantes, que muchos de los que están aquí también presentes han participado de ese proceso de selección, ¿sí? Y de identificación, por lo cual se llega a esta conclusión, a esta propuesta. Ahora bien, no quita que otros municipios, viendo un poco todas las alternativas de posibles mecanismos de plusvalía inmobiliaria, no quita que otro municipio vaya por otro camino. Estos son simplemente una propuesta que desde el proyecto para facilitar y sobre todo para empezar a incorporar, como decía al comienzo yo, el concepto de plusvalía inmobiliaria en la gestión municipal. Sí, aquí aprovechando el esquema que hay acá, complementar también con un poco con que esto, desde el punto de vista del flujo de la información, tiene diferentes fases, ¿ya? Y es básicamente que en la etapa en la cual se está presentando un proyecto, ¿no es cierto? Y previa a su construcción, cuando se está obteniendo el permiso de construcción, previo a eso debería haber un estudio de impacto vial, ESITRA, ¿no es cierto? Estudio sobre el sistema de transporte, que pueda identificar cuáles van a ser las externalidades negativas que va a ocasionar ese proyecto, y el gestor de este proyecto, ¿no es cierto?, sepa, junto con la obtención de su permiso de construcción, cuáles van a ser las medidas de mitigación que va a tener que implementar, ¿ya? Y después, en la fase de construcción, cuando ya está construyendo el proyecto, además él tiene que construir, ¿no es cierto?, estas mitigaciones, de tal manera que cuando va a obtener la aprobación final de la construcción, cumpla con haber materializado las medidas de mitigación que se han hecho. Esto lo vamos a explicar después en la tercera jornada con mucho más detalle, pero eso es lo que desde el punto de vista conceptual hay en esta idea, ¿no es cierto?, y en este flujo de información. Y como les decía, justamente, los ESITRA menores, que van a ser a lo mejor una estación de servicio, un proyecto de 50 estacionamientos, van a generar medidas de mitigación que van a ser bastante acotadas y pequeñas, lo mismo que nos sucede acá en Chile, ¿no es cierto?, que es básicamente concentrarse a lo mejor en mejorar la señalética, la marcación de un determinado sector, contribuir con mejorar una parada puntual, y además ayudar a que la seguridad vial aumente. O, por ejemplo, también aumentar, ¿no es cierto?, los anchos de veredas, de tal manera que el proyecto, como va a generar también demanda de nuevos viajes, ¿no es cierto?, peatonales que van a ir a él, también tengan la oportunidad de esos nuevos viajes y los que actualmente se hacen, de andar en espacios que son mucho más amigables. No sé si puedes poner la siguiente. Vale. Y aquí lo importante de lo que estamos viendo los ESITRA es que los impactos, ¿no es cierto?, que se generen en proyectos de mayor escala, analizarlos también desde ese punto de vista. Por ejemplo, con herramientas de modelación que efectivamente nos permitan determinar cuáles son las mejores medidas de gestión o de infraestructura que se pueden realizar para que ese proyecto funcione bien. A lo mejor reprogramar un par de semáforos, de ahí vamos a ver un ejemplo que hicimos justamente con información de algunos cruces en Asunción. Y lo otro importante es que el producto final de estos estudios es algo muy sencillo. Es un informe, ¿no es cierto?, y un plano, donde en ese plano, desde el punto de vista conceptual, están resumidas todas las medidas de mitigación que tienen que generar. No sé si puedes volver a la anterior, por favor, Leonel.
Ahí sí. Sí, si puedes volver a la lámina anterior, solamente para mostrar el entregable en el fondo, que es un plano donde están resumidas las medidas de mitigación y donde en el fondo se concentran ahí en un listado, de tal manera que después quien tiene que revisar después al final, cuando se materializan la implementación de estas medidas de mitigación, este mismo plano casi le sirve como una especie de checklist, donde dice, había que mejorar, por ejemplo, la parada de transporte público de tal intersección, ok, se hizo, ya está realizado. Se tenían que mejorar los semáforos de estos dos cruces, está en el fondo un resumen sumamente gráfico respecto de cuáles son las medidas de mitigación que se tienen que realizar. Y en la lámina siguiente, ya ahí tenemos una propuesta que se hizo, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son los tipos de proyectos y las unidades que van a generar diferentes necesidades de análisis. Por ejemplo, en los residenciales, utilizando la unidad del estacionamiento, para aquellos que tienen más de 50 unidades de estacionamiento deberían hacer un ECITRA. Y se generan dos tipos de ECITRAs, como yo les decía anteriormente, un ECITRA menor para aquellos proyectos pequeños, ¿no es cierto? Y un ECITRA mayor, que ese ya va a ser un poco más sofisticado y que debería tener modelación y simulación. Ahora, toda esta propuesta nosotros la hemos hecho en función también de lo que hemos observado acá en Chile, y también hemos tratado de corregir algunos vicios que tuvimos en los primeros años de implementación acá en Chile. Uno de los grandes problemas que hay es que al principio, por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios veían con bastante aprensión la implementación de los estudios de impacto vial, porque pensaban que solamente en el fondo iba a ser casi como pagar un impuesto, pero materializado en una obra constructiva en la vía. Pero después se comenzó a dar la paradoja que incluso los mismos desarrolladores después trataban de hacer más medidas de mitigación porque eso mejoraba la accesibilidad a sus proyectos, con lo cual implícitamente además podían y eran más atractivos desde el punto de vista de los futuros clientes, e incluso podían llegar a después a venderlos mucho mejor de lo que los podían vender en una primera instancia. Entonces ahí está la paradoja. Al principio hay una resistencia, pero después los mismos privados e incluso el Estado, que también acá en Chile tenía que hacer estudios de impacto vial cuando hacía, por ejemplo, un hospital o por ejemplo, un colegio, después ellos mismos eran proactivos y querían hacer medidas de mitigación que pudieran mejorar lo que estaban construyendo. Sí, una cosa importante que dice Carlos, que otra de las garantías que se le da al desarrollo privado tiene que ver con la claridad de saber antes de presentar su proyecto a qué se va a enfrentar. O sea, hay unas reglas claras del juego. O sea, no se le va a pedir algo que quede a discreción del técnico, ni quede a discreción política, sino que va a estar previamente conocido. Nos quedan como dos láminas respecto a las conclusiones generales y después vamos a leer las preguntas porque veo que Gonzalo Garay, bueno, te saludo Gonzalo, tiene la mano levantada, si nos esperan unos minutitos que estamos terminando un poquito de esto y de ahí damos la palabra para las preguntas. Respecto a una vez identificado ya y desarrollado esta propuesta que les contaremos con mayor detalle en las próximas dos sesiones, que insisto ya son un poco más técnicas, ya vamos a aplicar algunos ejemplos. Hay algunos desafíos y recomendaciones generales que hemos identificado y que son más o menos cosas que ya hemos comentado. Uno tiene que ver con la implementación, si se implementa en un municipio o en más municipios. O sea, está claro que cualquiera de estos tipos de mecanismos, y sobre todo mecanismos de este tipo como el impacto de tráfico, tiene que ser implementado idealmente en todos los municipios. Porque al no implementarlo en todos los municipios, va a generar, por un lado, desincentivo, cuando va a ser más interesante a lo mejor para un desarrollador implementarlo en un municipio que en otro, pero también van a haber algunos temas técnicos complejos. Un proyecto que está cerca de un límite de un municipio va a generar impactos también en otro municipio. Entonces empiezan a haber cosas bien extrañas. No significa que no haya que hacerlo, no significa que haya que esperar que estén los 11 municipios de acuerdo. Se puede partir por uno o dos municipios y eso un poco entiendo lo que están tratando ahí de impulsar desde el PNUD, desde el BID y otras instituciones. Pero ya. El otro, que hay un riesgo de competencia desleal entre los proyectos no evaluados y los evaluados, porque en el fondo esto va a empezar a funcionar un día
Y los proyectos que se presentaron antes de ese día, bueno, no pasaron por este sistema. Bueno, eso ya es difícil de superarlo y va a ser así, pero por eso puede ser, a lo mejor se pueden hacer algún tipo de gradualidad, pero bueno, es parte de cualquier tipo de implementación de una medida de este tipo. El riesgo de discrecionalidad tiene que ver con que es necesario el dotar a una entidad revisora que tenga potestad de resolver algunas consideraciones técnicas y no políticas. Carlos lo va a explicar más la próxima semana, pero esto se somete a un sistema, a un software de simulación, pero esto no es absolutamente, no es 100% matemática. También aquí hay un tema de consenso, de negociación entre el desarrollador y la entidad revisora. Entonces, y eso requiere ser lo más transparente posible, porque si no, siempre va a haber algún tipo de discrecionalidad y eso hay que acotarlo. En cuanto a la lentitud de tramitación, que es otro de los riesgos que puede haber, porque esto es agregar, como vimos en el flujo anterior, agregar una etapa más, bueno, eso es factible de resolver. O sea, eso también va a tener probablemente tener el primer tiempo algunos ripios mayores, pero una vez que esté institucionalizado este tema no debiera generar tanto retraso. En la simulación, que es un poco más lenta para proyectos grandes, bueno, los proyectos grandes son lentos en general de desarrollar un proyecto, eso tampoco deberá generar. En cuanto a las medidas de mitigación a implementar, también se requiere, nuevamente lo mismo que tiene que ver con lo anterior, se requiere también tener la mayor cantidad de manuales en cuanto a qué tipo de medida implementar, en que fondo que no quede todo a discreción del técnico o tanto del privado o del desarrollador. Nos refiero a algunos de los ejemplos que mostró Carlos, por ejemplo, ya sea de la mejora de un cruce o la mejora de una conexión de otro tipo. Bueno, mientras más robustos sean los manuales de desarrollo vial, los manuales tanto urbanos como rurales, bueno, va a ser mejor para el sistema y más claridad va a haber. ¿Leonel? El otro tema que también es que es perfectamente compatible y tiene que ver con que las medidas de mitigación se pueden irse desarrollando mientras va creciendo el negocio. Un ejemplo claro puede ser un centro comercial que se construye por etapas. La evaluación puede ser para el proyecto completo, pero a lo mejor el acuerdo puede ser ir implementando las medidas mientras se va desarrollando el proyecto para no sobrecargar a ese desarrollador. También existe esa posibilidad. Ya hemos mencionado al respecto a la coordinación entre municipios por el tema del impacto y por el tema por el desincentivo, pero también se requiere que los municipios estén de acuerdo en cuanto a los diseños. No es recomendable que un municipio, ya sea Asunción, por ejemplo, tenga una especificación para cómo solucionar un problema y Luque tenga otros y cruzando la calle sea de otra forma. Esto requiere también aquí, y eso aquí es importante la coordinación, ya sea a nivel metropolitano o a nivel nacional, que empiece a coordinar este tipo de consenso técnico. Otra importancia tiene que ver con el que esté esto coordinado con los instrumentos de planificación relacionados al incentivo de no generar estacionamiento y que alguien pueda disminuir su cantidad de estacionamiento artificialmente para no tener que hacer una mitigación más costosa. O sea, tiene que haber pisos de estacionamiento para obligar al desarrollador, si va a desarrollar un centro comercial, tiene que ser bastante claro para que tenga que hacer y no pueda saltarse este estudio. Ya lo mencionó varias veces, el tema de la necesidad de coordinación entre los municipios, porque la creación aquí va a una necesidad no solo por este proyecto, sino porque todo lo que está implementando esta iniciativa de Asunción Ciudad Verde es de requerir ir avanzando en creación de instancias de gobernanza metropolitana. Y lo otro que es interesante como recomendación, relacionar este tipo de proyectos como otros con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que entender que este proyecto se enmarca dentro de un proyecto mayor también que busca las mitigaciones de gases de efecto invernadero de Asunción. Bueno, esto también es medible, o sea, una estrategia de este tipo puede ser relacionada a este tipo de indicadores. Lo último que queríamos mostrarle antes de comenzar con darle la palabra y preguntar es invitarlo, por un lado, a las dos capacitaciones de la próxima semana, que ya ustedes las tienen en su correo electrónico, que son bastante más específicas. Ya nos vamos a abocar solamente a esta propuesta, primero con conceptos más generales y experiencia internacional, y después ya con algunos ejemplos de modelación y cómo poder implementarlo en el área metropolitana de Asunción. Y lo otro, invitarlo a que vean la web que se ha desarrollado para este ciclo de capacitaciones,
que entiendo que también se les dio el link, que es una pequeña web en donde está la información base, sobre todo para las próximas 2 capacitaciones. Entonces, ahí hay un compilado de lo que se hizo tanto en el estudio de diagnóstico del área metropolitana de Asunción, en el marco del programa de ciudad emergente y sostenible, el BID, que hicimos hace 1 año, tanto como lo que hicimos el año pasado también para este estudio. Entonces, los invitamos a visitar esta web para que tengan un poquito más de información. Elido, no sé si quieres que partamos ya respondiendo la pregunta o querías hacer una acotación final, o sea, una acotación previa antes de la pregunta. No, Waldo, no. Que vamos a darle participación a la gente que está ávida de poder dar sus opiniones y comentarios o preguntas. Gracias. Perfecto. Si quieres dejamos de compartir pantalla, Leonel. Y Gonzalo, no sé si quieres partir tú, que tienes la mano levantada. Gonzalo Garay. También hay preguntas antes, ¿sí? Para las tengo anotadas todas, así que... Vale, bueno, mientras Gonzalo... está. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Chalo? Un gusto de... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un gusto de verlos otra vez. Bien, no, muy breve, y si sirve para algo. 2 puntos. Uno es que tuve la oportunidad de participar como contrapartida de la Municipalidad de Asunción en este trabajo. Creo que es un excelente producto, más allá de algunos detalles, ¿verdad? Pero me parece un excelente producto y es una herramienta, es una herramienta imprescindible, diríamos, aunque acá podemos prescindir en Asunción y en Paraguay, imprescindible para contribuir al financiamiento de las municipalidades. Y además es una herramienta muy justa, ¿verdad? Porque yo con mi inversión, con mi desarrollo inmobiliario X, genero un impacto urbano, entonces es justo que yo contribuya a solucionarlo también. En ese sentido tienen un parecido muy cercano, por ejemplo, con la concesión o con las concesiones, ¿verdad? Que el que usa paga. La concesión de un aeropuerto no la paga todo el país, la paga el que la usa, el que usa el aeropuerto. Entonces, eso está fuera de discusión, pero les cuento que este tema lo venimos tocando desde la década del 90 y hasta donde yo sé, no hemos podido recaudar $1 por este método. Recuerdo que en aquella época la esposa del embajador de Colombia era una experta planificadora que había trabajado en Bogotá. Me dio un masterado en la materia de la contribución por valorización y me dijo, pues si esto hacemos allá en Colombia, no era Barcelona, en Colombia era, creo que me dijo hacemos de 1940, una cosa así. Bueno, entonces, vuelvo a decir, nosotros no hemos podido $1 recaudar todavía, pero así son estas cosas y no hay que cansarse. Me parece a mí que tal vez se pueda incorporar un elemento ante esa desconfianza bien fundada de que yo voy a contribuir y eso se va a ir para pagar sueldo. A lo mejor esto, ustedes que son expertos, se puede vincular con una operación de fideicomiso, por ejemplo. Entonces, todo lo que va acá, como Elido, entre paréntesis, deberían ser los impuestos que uno paga por, no es impuesto, lo que uno paga por aprobación de planos de construcción. Eso debería ir a un fideicomiso, a una caja que sirva para mejorar la ciudad y no que vaya a la misma caja, por ejemplo. Bueno, entonces eso le digo que a lo mejor analicen un poco. Nosotros tenemos buena legislación de fideicomiso, las municipalidades son las que más fácilmente pueden hacer fideicomiso. Digo nomás de vincular eso. Y a Elido le digo ahora, le felicito por el trabajo, lo voy a volver a revisar. Y sí, Elido, vamos a necesitar otra consultoría, una consultoría en comunicación y marketing o lobby político para que podamos aplicar este magnífico trabajo y esta herramienta que, vuelvo a decir, es imprescindible y más imprescindible todavía cuanto más pobres son nuestras municipalidades.
Eso es lo que quería agregar y reitero las congratulaciones a todos los consultores, al equipo técnico, a la gente de PNUD, etcétera, y ojalá que, eso te lo dije en broma, Elido, pero un poco cierto también, un poco en serio, ¿cómo podemos instalar este tema, verdad? De manera, y esa instalación no es solamente con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad, esa instalación es a nivel político, y a nivel político municipal y nacional, diría yo. Ojalá que podamos hacernos, me quedo a disposición en mis ratos libres, que no son tantos, así que nuevamente mis congratulaciones y seguimos en esta reunión y en los siguientes módulos del curso. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Si le parece, primero vamos a comentar las preguntas que hicieron en el chat, porque veo que hay la mano levantada de Julio John, pero Ricardo Ábalos, bueno, la primera pregunta que hizo respecto a la importancia del conocimiento financiero, creo que la respondimos en parte. Bueno, depende un poco del tipo de mecanismo. Por supuesto que se requiere en cualquiera de estos se requiere generar mayor información, mayor conocimiento, pero hay algunos que son mucho más complejos que otros. Y por eso una de las razones por qué se seleccionó esta propuesta era que era un poco más sencilla en cuanto al tema de mecanismo financiero. Respecto al tema de la segunda pregunta que hizo Ricardo, era respecto a la metodología de relevamiento de información de la base imponible. Efectivamente, hay algún micrófono prendido que es fuerte. No sé. Efectivamente, claro, tú lo dices, claro, es mucho más simple que el acuerdo político, de todas maneras, no de acuerdo. No es tan sencillo realizarlo porque es un sistema vivo, el precio del suelo se está actualizando constantemente y con distintas variables, o sea, se requiere una monitorización, pero existe la forma de hacerlo. Pero claro, la pregunta es si los desarrolladores privados quieren pagar el costo real, el impuesto real, bueno, y ahí hay un acuerdo político que se requieren tomar y, bueno, y tiene sus complejidades. Después hay una consulta de Pablo Callizo, que dice que en qué momento sería adecuado implementar la ley para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ahora que gran parte del Chaco pasará a rural urbano, sería una gran oportunidad para implementarlo. Bueno, en general, ahí no sé si Edgar quiere comentarlo también, pero en fondo, claramente ahí hay un desafío, no solo en lo que pasa con el Chaco, sino que también con los terrenos rurales que se están consumiendo con distintos tipos de loteos formales e informales alrededor de Asunción, en los municipios alrededor de Asunción. Se requiere de partida en forma urgente actualizar los instrumentos de planificación y, por supuesto, hay una oportunidad de incrementar los impuestos. Y ahí la respuesta, por lo menos de mi parte, es que debiera hacerse ya. Ahora hay una barrera cultural y ahí sí que hay una barrera de los grandes propietarios, probablemente de estos suelos rurales, a cambiar de estar pagando muy poco impuesto predial a pagar más impuesto predial. No sé, Edgar, si quieres hacer un comentario de esa pregunta. Edgar, estás con el micrófono apagado, Edgar. Sí, ¿me puedes repetir, Warlo, la pregunta? Sí, Pablo Gallizo pregunta, ¿en qué momento sería adecuado implementar la ley para el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ahora que gran parte del Chaco pasará de rural a urbano? Sería una gran oportunidad para implementarlo. Bueno, en primer lugar, esa es una pregunta que se refiere a la oportunidad de implementar, ¿verdad? Es una cuestión estrictamente normativa, así que una vez que estén las condiciones políticas, ¿verdad? Y culturales de lo que vos habías hablado, Waldo, el tema de la confianza, en cualquier momento se puede hacer ese cambio del instrumento normativo, es decir, un cambio de la legislación, ¿verdad? No existe ningún obstáculo para eso. Generalmente, o sea, cualquier cambio de la legislación viene precedido de una, vamos a decir, de una socialización del instrumento normativo y del contenido, sobre todo, de qué va a implicar ese cambio, ¿verdad? Acá nosotros, durante todo este proceso el año pasado, vimos que existen mecanismos que son muy originales, muy vanguardistas, pero requieren, vamos a decir, instituciones administrativas que lo puedan poner en práctica, ¿verdad? No solamente se trata de cambiar la ley o cambiar una ordenanza, si lo que queremos
cambiar, está regulado por ordenanza o por ley, dependiendo de qué cuestión sea, ¿verdad? Porque la naturaleza jurídica de los distintos mecanismos de captación de plusvalía son sumamente disímiles, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es una pregunta de oportunidad, ¿verdad? Depende, o sea, no existe ningún obstáculo legal. En cuanto estén dadas las condiciones políticas y culturales, se puede hacer el cambio normativo, ¿verdad? Por supuesto, eso requiere consenso, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que el consenso no solamente pasa por los representantes de la sociedad, es decir, si se trata de un cambio normativo de una ley, no solamente el consenso pasa por una socialización o por un consenso de los diputados y senadores, ¿verdad? De los legisladores, o si se cambia, o si se trata de un cambio de una ordenanza, tampoco solo el consenso se limita al consenso, se debería limitar al consenso entre los concejales, ¿verdad? Sino que hoy en día está muy en boga, ¿verdad? Que la sociedad también sea partícipe de todo ese proceso, sea escuchada. Perfecto. Y bueno, gracias. Solamente eso. Gracias, Edgar. La siguiente pregunta es de ingeniera Lilian Sanabria. Nos pregunta si tenemos alguna estimación del índice de desfasaje entre el valor fiscal y el valor de mercado. La verdad que no. Nosotros hicimos no estaba dentro de los alcances, hicimos dentro del estudio, no tengo en la memoria ahora, pero hicimos algunos muestreos de algunas zonas de Asunción de dos cosas. Hicimos de este desfase y también del incremento del valor, que era lo más asombroso. O sea, mismo en algunas zonas de Asunción, ya no recuerdo bien, pero eran del 1000 o 2000% en los últimos 10, 15 años. O sea, hay un incremento muy, muy, muy importante el valor del suelo y con desfasaje de todas maneras, pero no tenemos un dato exacto del desfasaje, al menos nosotros, probablemente alguna otra persona de la mesa lo pueda tener. Después hay una pregunta de Juan Pablo Benítez, en que básicamente, en resumen, bueno, la pregunta completa está en el chat, la pueden ver cualquiera, pero nos pregunta algo que surgió bastante en las conversaciones del año pasado, que tiene que ver con que actualmente las obras de importancia, sobre todo desde el punto de vista vial, la obra importante la genera el Estado Nacional, ya sea el MOPC o otra instancia. Y estos mecanismos están orientados a una recaudación a nivel municipal. Entonces, hay un tema ahí que surgió como duda en el fondo. ¿Por qué va a recaudar el municipio si el que financia? Bueno, eso ocurre en distintos países. En Chile también está esa, y nosotros en el fondo no lo vemos como no lo veíamos, no se visualizó como un problema, sino que como una oportunidad en el fondo de que los municipios, como justamente tú dices, Juan Pablo, fortalezcan sus capacidades, pero fortalezcan sus capacidades no en cuanto a sueldo, sino que en capacidad de inversión, en focalización de gestión, de fiscalización. Y de implementación de sus propios planes. Ahora, claramente hace ruido y es probable que siga haciendo ruido, y eso requiere también una coordinación vertical ahí y también intermunicipio. Nosotros la próxima semana les vamos a mostrar un poco más el ejemplo de Chile. El caso de ejemplo de Chile, por ejemplo, de este tipo de mecanismos, el que fiscaliza es una entidad nacional, no una entidad, el estudio impacto vial me refiero, no una entidad municipal. La recaudación de impuestos es más a nivel municipal, pero este tipo de mecanismos que generan impacto en más de un municipio lo ve una entidad un poquito más superior, digamos. Entonces, sí, va a generar a lo mejor ese tipo de desfase. Después, la última pregunta que hay escrita, no sé si hay más, también es de Ricardo Ábalos. Y dice, bueno, sugiero que si el conocimiento financiero es un factor importante en el tema relacionado a la plusvalía inmobiliaria, que se pueda rever el perfil de selección del consultor en la licitación del periodo. Bueno, esto es una pregunta más para ti, Elido. No sé si la quieres responder tú. La última pregunta en el chat, antes de dar la palabra. No, y hay otra pregunta también que habla de las obras de MOPC, SAP, MUB, demás, que son obras del gobierno nacional, cómo se puede también avanzar. Estaba leyendo justamente esa pregunta que creo que ahí es un poco con relación también al marco normativo que decía Edgar, ¿no? Ahí es ver cómo desde unas inversiones cuando empezó inclusive la consultoría, habíamos visto nosotros que
cómo se podía y cómo había valorado toda la infraestructura que se hizo con lo que es nuestro acceso norte, ¿no? O sea, el acceso desde que comprende Limpio y Roque Alonso de Asunción, que ha facilitado vía, y eso es todo obras del gobierno central, ¿no? Entonces, eso también genera un plus en esas comunidades, y bueno, ¿quién rescató algo? Entendemos que no. Entonces también pasa por una cuestión de normativas. Perfecto. Si le parece, Julio Ullón tiene levantada la mano ahí hace rato. Si no quiere hacer tu comentario. ¿Estás con Sí, más que nada, muy interesante el webinar. Realmente yo no conocía este trabajo que se estaba realizando. Es urgente y perentorio para mí, desde mi óptica, la actualización del régimen tributario tanto de los municipios a nivel nacional como el régimen tributario de Asunción. Tenemos la ley de los municipios del interior y del área metropolitana, data del 76, y de Asunción del 81. Hay impuestos, tasas que la ley establece 2 guaraníes, 3 guaraníes, 5 guaraníes y cuestiones de esa naturaleza que es más caro, gastas más en recaudar que en el propio en el propio impuesto que vas a recolectar. Entonces es urgente. Creo yo que es una urgencia por parte de la clase política actualizar estas dos leyes, por un lado, ¿verdad? Porque también lo que sucede es que los municipios cada vez dependen, para su gasto de infraestructura, cada vez dependen más de los royalties, compensaciones. Entonces no enfatizan en mejorar la eficiencia en las recaudaciones municipales, porque se recuestan mucho en ingresos no tributarios como son los royalties, Fonacide y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, yo creo que hay que apuntar un poco hacia ese lado. Asunción, lo que yo conozco como concejal es que tiene una ordenanza del 97 de uso del suelo creado para cobrar los derechos de un piso adicional en cualquier área de Asunción. Y también hace cuestiones, unos años atrás, se aprobó también los ingresos por los derechos de excepcionalidades. Entonces, eso Asunción tiene un poquitito como base en lo que hace un poco a lo que es documentos para generación de ingresos urbanos, por un lado, ¿verdad? Y por el otro, me gustaría conocer un poco el proyecto de ordenanza que ustedes han realizado para mirar y analizarlo, por favor. Muchas gracias, Julio. Respecto a la última solicitud, por supuesto, o sea, lo que más nos interesa, y de hecho ahí Elidon puede corregir, pero la propuesta de ordenanza la vamos a explicar con más detalle, la parte técnica y la propuesta en las próximas 2 sesiones, pero cuando quiera, no sé si Elidon tú lo puedes hacer llegar a él o ahí me corriges, pero nos interesa, por supuesto, que ustedes conozcan esta propuesta. Sí, y le comento al concejal Ullón que en diciembre del año pasado hicimos una pequeña presentación por una oportunidad que tuvimos, dada el momento nomás, con el actual presidente de la Junta, el señor Humberto Blasco, ¿no? Entonces también, pero nuestra intención es poder llegar a toda la Junta con este tipo de instrumentos para facilitar un poco el entendimiento, y por otro lado poder también facilitar el diálogo y la discusión y analizar entre todos si es viable realmente lo que se está proponiendo. Con mucho gusto le vamos a hacer llegar una copia, al igual que todos los participantes, ¿no? Todos los participantes se les hace llegar los documentos que estamos compartiendo aquí, no son ningún secreto, al contrario, está a disposición, como digo, para seguir analizando, discutiendo y viendo qué es lo que realmente se puede implementar. Sí,
Y lo interesante, y le agradezco su participación, ¿no? Porque lo interesante de esta instancia y las que se dieron el año pasado es que hay actores del mundo privado, del mundo público, de la academia, de organizaciones internacionales, porque en el fondo es la manera del fondo de avanzar en esto. Y ahí usted, claro, como concejal, tiene una responsabilidad importante, claro, también de empezar a coordinarse también con el resto de sus colegas y el resto de los municipios, ¿no? Para poder impulsar. Y ahí hay una oportunidad importante para el mundo político, en el fondo, porque esto, y eso creo que es una de las gracias de esta propuesta, en el fondo, que permite visualizar y avanzar en esa transparencia en algo súper concreto. O sea, no es algo como que se va a visualizar en 20 años más, o sea, estos son obras concretas que un centro comercial, un puerto, lo que sea, va a tener que concretar y va a haber una mejora real y palpable de la ciudad al implementar esto. Entonces, ese pasito de confianza es el que permitiría Hay una cosa perdón, que me quedó, no sé si la explicamos bien, que este tipo de mecanismo y la propuesta de ordenanza afecta tanto a proyectos privados como públicos. Eso es clave. O sea, el Estado, por ejemplo, el caso de la oficina en el puerto de Asunción, que salió en varias reuniones, bueno, ese tipo de proyecto o un hospital, bueno, también genera impacto en el tráfico y también el Estado tiene que hacerse responsable de esos impactos. Entonces, cualquier este tipo de mecanismo es para todos, en el fondo, no es solo para algunos, con gradualidad por el tamaño del proyecto, pero no por el dueño del proyecto. Inclusive, otro día, discúlpame, Waldo, estábamos preparando la presentación y yo decía, bueno, estos ejercicios o estas acciones que se han tomado en el centro de Asunción, donde se han ensanchado las aceras o las veredas y se han achicado la calle para el tránsito del vehículo, ¿ha tenido alguna evaluación de impacto en el tránsito? Porque lo que yo visualizo como usuario es que el centro que antes lo usaba, algunas calles usaba para estacionamiento, ahora tengo que irme como 10 o 11 cuadras más arriba para poder estacionar. Entonces, todo ese tipo de cosas, desde esa iniciativa que uno lo ve quizás como una cuestión urbanística y de darle facilidades al ciudadano que anda a pie y demás, pero también hay que pensar un poco hacia los otros sectores que también utilizan las mismas vías de comunicación. Entonces, todo este tipo de proyectos nos parece interesante que se puedan aplicar con un estudio de impacto de tránsito. Perfecto. Hay otra mano levantada ahí de Macris, no sé si María Cristina. Hola, sí, ¿qué tal? María Cristina, sí. De pronto quería contarles, no sé si ustedes han visto el ejemplo de impuesto vial que utiliza Guatemala. No sé si de pronto lo han estudiado. Es pues se llama impacto vial realmente. Y es muy interesante. Lo implementaron desde el año 2004. Ha tenido varios ajustes a la normativa. Por ejemplo, en términos de la fórmula. En este momento están ajustando otra vez la normativa, porque en el año 2008 que se hizo la modificación de la fórmula, se dejó una fórmula, digámoslo, estática, y pues a través del tiempo se ve que la fórmula, digámoslo, está dejando de recaudar lo que el mercado sí está reconociendo como valores incrementales en los productos inmobiliarios. Entonces, pues es un ejemplo interesante. La Municipalidad de Guatemala decía que a 2013, desde el 2004, había recaudado 20 millones de dólares, y ellos dicen que es su principal fuente de financiación de obras de infraestructura, digámoslo, vial e incluso de espacio público. También tiene una cosa, me pareció que tenía una cosa interesante, es que incluso ya fue demandada, ya fue respondida por los jueces con unas argumentaciones pues interesantes, siempre para tener en cuenta, digámoslo, aprender de lo que pasó en otros sitios, que seguramente es muy articulable, con unas respuestas, digámoslo, diferentes, vistas más desde el punto de vista de tasas, pero interesante ver esa perspectiva. Y hay dos temas ahí que me parece muy importantes, digámoslo, de reconocer de algo que ya pasó allá, y es que primero ellos en su plan de ordenamiento territorial hicieron un análisis y digámoslo, una especie de plan vial
y de alineación vial, no sé cómo lo llaman ustedes, de trazados de vías nuevas, de identificación de pasos a desnivel, bueno, digámoslo, diferentes proyectos ya identificados y son los proyectos que financian con estos recaudos. En ese sentido me parece que es mucho más integral que empezar a ver, digámoslo, a financiar cosas pequeñas que salen de estudios de tránsito particulares, porque adicionalmente los estudios de tránsito particulares también todo depende del ingeniero que se contrate, del constructor que le diga al ingeniero que es muy caro, que mejor que no tanto, que ojalá que saliera diferente. Entonces, me parece muy interesante porque ellos en el marco del plan de ordenamiento territorial lo que dicen es, estos son los usos que vamos a permitir, por lo tanto estos usos tienen estos impactos, o sea que ya están mirando una zona de manera más integral y esos impactos, digámoslo, tendrían que articularse con estos proyectos específicos en la ciudad y esos proyectos son los que se financian. Porque yo voy a decir aquí una cosa que es complicada y es que, digámoslo, el problema del tema vehicular y de que haya tanto tráfico en las calles, ya se ha dicho en varias ciudades, en varios estudios, no se soluciona generando más espacio para el vehículo. Y siempre hacen la comparación muy interesante, muy diciente, digámoslo, que la gordura no se soluciona comprando un vestido más grande. Entonces ahí no está la problemática y ellos en este momento una cosa que están pensando que me parece muy interesante es que parte de lo que significa mitigar los impactos del vehículo privado es generar transporte público. Por lo tanto, este ajuste que están haciendo, que es el quinto ajuste digámoslo, a la ordenanza que ellos hicieron para impacto vial, es poder invertir en transporte público, que no se estaba haciendo hasta ahora. Entonces, en ese sentido, tal vez ahora cuando tú decías que se achican algunas calles, realmente es lo que se está haciendo en todas partes, pero achicar las calles tiene que estar de alguna manera articulado con la oferta de transporte público. Entonces, creo que esto es un buen punto para revisar, tanto otra vez como el tema de que se actualicen las fórmulas, nunca dejar eso a que no se actualice. Dos, tener un proyecto general de obras y tres, articularlo con transporte público. Gracias. Sí, si me permites, hay una acotación. Yo conozco justamente lo que mencionabas de Guatemala. Sí, efectivamente ellos generan y tienen un reglamento que creo que es del año 2004, en el cual se establecen algunas medidas de mitigación. Y esto en realidad apunta a lo mismo. Si aquí en realidad las medidas de mitigación que se hacen no son específicamente para los vehículos. Yo comparto lo que tú decías al respecto, pero también hay que entender que todas estas planificaciones que se necesitan son de mediano plazo. Lo que aquí hay que aprovechar es que en este momento no están en el fondo los estudios realizados para poder modelar la ciudad, ojalá con modelos estratégicos que permitan incluso determinar particiones modales que se puedan modificar, ¿no es cierto?, para que efectivamente la gente pase de usar el auto, por ejemplo, el transporte público. Y esto que nosotros proponemos es lo mismo que nos sucedió a nosotros acá en Chile. Es una etapa intermedia. Efectivamente, a lo que hay que apuntar finalmente es después a generar medidas de mitigación que apunten a mejorar el sistema integral. Y muchas de ellas justamente pasan por privilegiar el transporte público o incluso confeccionar líneas de metro, de subterráneo, pero eso ya son de una escala distinta. Aquí en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es, en una pequeña ventana de tiempo, que pueden ser 10 o 20 años, es generar medidas de mitigación que efectivamente ayuden al problema que hay hoy en día
¿no es cierto?, que es, por ejemplo, descoordinación de semáforo o falta de infraestructura básica a partir del proyecto, de tal manera que en ese periodo de tiempo se realicen, ¿no es cierto?, estudios y modelaciones estratégicas que después permitan pasar a la siguiente etapa. O sea, este es el punto de inicio, no es el punto de término. Gracias, Carlos. Sí, súper importante lo que comentaba Carlos, y para explicar en fondo el caso Guatemala, efectivamente lo estudiamos y es parecido a lo que está evolucionando también en el caso chileno. Pero tú dijiste una clave, cuando están en la quinta modificación, en fondo, claro, y requiere una madurez. En el fondo, aquí estamos en el paso cero todavía en Asunción. Entonces, este paso uno, que significa no, en ningún caso está pensado para solucionar todos los problemas, sino que para generar este primer paso de confianza que es requerido y eliminar, acuérdense que uno de los temas era eliminar ese traspaso de dinero y que se ejecuten obras. Y esa obra también, lo importante, no tienen que ser solo obras para beneficiar el tránsito vehicular, sino que también pueden ser, algunos ejemplos puede ser mejora en la parada del transporte público o mejora de cruces peatonales, etcétera. O sea, no es solo para el tema transporte privado. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, y creo que Carlos lo explicó bastante bien. En el fondo, dentro de la propuesta está pensado cuando aquí se hace como mejor la segunda parte, cuando ya esté un poquito más maduro, un poquito más en rodaje, donde ya haya más confianza. Pero lo que se consensuó el año pasado fue que se requiere ese primer paso de confianza, y eso fue, creemos que esto puede ser ese cambio cultural que se requiere. No sé si responde un poquito más por qué llegamos a esta propuesta. Ahora, esto, insisto, ahora tiene que pasar por un proceso de generarse la ordenanza definitiva y todo. Esto puede generar algunas modificaciones, y eso no quiere decir que no haya que avanzar en lo que dices tú, en tener un plan de infraestructura, en avanzar en la modelación, en la información, como decía Carlos. O sea, y eso va relacionado con lo otro que comentó Elio al principio, de hacer esta encuesta de origen-destino. O sea, hay que ir avanzando en paralelo para construir un sistema más maduro en los próximos, en 4, 3, 5 años. Y también la gobernanza, por supuesto, la coordinación municipal. No sé si quieres hacer un comentario más, y sigue la mano levantada de Julio y María Cristina, no sé si... Sí, yo quería una cosa que se me pasó, qué pena, y es que, perdón, no sé si me salté ahí a Julio. Parece que Julio bajó su mano. Ah, bueno. También es que algunas de estas mitigaciones de impacto, o sea, digamos lo que podría hacerse más eficiente y eficaz, ya sea el recaudo o la mitigación de impactos externos al predio, en la medida en que algunos de los que hoy se están identificando como mitigación de impacto no sean mitigación de impacto, sino sean obligaciones, digámoslo, urbanísticas, o por decirlo así, exacciones, bueno, digámoslo, algo por el estilo, que son dos cosas diferentes, y que mientras la mitigación de impactos, digámoslo, tendrá que comprobar que hay un impacto y adicionalmente que ese impacto se soluciona con una obra, la obligación urbanística es simplemente una regulación de usos de suelo. Entonces, en esa medida de separar los dos, hay una mucha mayor eficacia y, digámoslo, no se desperdicia el instrumento de la mitigación de impactos en algo que se puede solucionar simplemente con obligaciones urbanísticas. Sí, totalmente de acuerdo. El ejemplo tiene que ver con la cantidad de estacionamiento, por ejemplo. Exactamente. Sí. Áreas de estacionamientos que sí son cubiertas, sí, perfecto, pero ese es el problema de su predio para adentro. Claro, no, pero claro, el diseño de los accesos, de todas maneras. Hay una pregunta de Cintia, bueno, aprovecho a saludar a Cintia, que pregunta en el fondo si hizo una estimación del costo logístico y de recursos humanos que requeriría un equipo municipal de implementar un mecanismo de este tipo. No sé, Carlos, si quieres comentarlo tú un poco, eso lo vamos a explicar un poco más en detalle en las próximas 2 sesiones, pero no sé si quieres adelantar un poco. Sí, a ver,
La verdad es que el flujo de información que comienza a generarse es bastante intenso. Nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad de Santiago, hay un equipo, por ejemplo, centralizado, que aquí se llama Ventanilla Única y que es la Secretaría de Transporte, que funciona con alrededor de 10 ingenieros. Y esos 10 ingenieros, bueno, reciben todos los estudios de impacto vial de todo Santiago, que es una ciudad bastante grande. Pero, por ejemplo, en otras ciudades más pequeñas, los equipos son de 1 o 2 ingenieros, que permite eso, que se vayan revisando los estudios de impacto vial que se van generando en los diferentes lugares de esos municipios. Entonces, la verdad es que sí, es un abanico bastante grande respecto de ciudades muy grandes o más pequeñas, pero en general lo que se necesita es un equipo revisor que pueda atender, ¿no es cierto?, técnicamente estos estudios para que efectivamente puedan ser revisados y se pidan las medidas de mitigación que se requieran. Sí, y también tiene que ver con la gradualidad de la implementación, esto, y de cuántos municipios se implementen, ¿no? Pero al principio lo vamos a contar un poco más, pero tiene que ver con un equipo de partida bastante acotado que se tiene que ir perfeccionando, y Carlos dijo una clave, ¿no? En Chile se llama ventanilla única, pero básicamente esta es una entidad que puede estar dentro de la dirección, hay que determinar dónde, en el planeamiento o en tránsito, que coordina, porque él tiene que hacer consultas respectivas respecto a este impacto a otras entidades, que podrían ser a nivel nacional, como el MPC o el MUV, para concordar, llegar a acuerdos sobre esos impactos. Y también depende también del tipo de proyecto, algunos que van a requerir mucho menos gestión que otro. Pero eso lo vamos a contar un poquito más en detalle en las próximas sesiones, Cintia. Elidio. Sí, si me permitís, varias cositas. Lo que estoy leyendo en el chat, realmente, voy a abrir un rato mi chat. La arquitecta Luz Cubilla, que nos hemos encontrado en varias ocasiones el año pasado, que es de la Asociación Paraguaya de Arquitectos, sin duda, comentarle que este webinar va a estar alojado en una plataforma que creo que Leonel le está compartiendo ahora, donde van a poder tener acceso a este webinar, y sí te pediría, Luz, si podés hacerle partícipe de, así como te llegó a ti la invitación, hacerle llegar a la Asociación de Arquitectos para las próximas 2 sesiones que tenemos con mucho gusto, y es la intención de que participen la mayor cantidad de profesionales que están vinculados con el tema. En lo que respecta a Ricardo Ábalos, que nos comenta que CONAPI tiene hecho origen y destino de Ciudad de San Lorenzo, con mucho gusto, Ricardo, me voy a poner en contacto contigo después para conectarte, con Juan Pablo Nogués, que es mi compañero responsable del componente 2 de transporte y movilidad. Les comento rápidamente, esta encuesta se va a hacer, esperamos que se pueda hacer el abril del año que viene, para toda la área metropolitana. Se ha hecho un acuerdo con la Dirección de Estadística, Encuesta y Censo. Ya le hemos dotado de equipos, de tablets a la Dirección de Estadística de Encuestas y Censo para empezar a preparar, y tengo entendido que en enero del año que viene empiezan ya los entrenamientos. Se contrató una consultora uruguaya con experiencia en este tema, y vamos a estar haciendo un trabajo bastante profundo para poder colaborar con el área metropolitana y tenga las bases de información suficiente para poder, entre todos, con el Viceministerio de Transporte, los 11 municipios, poder construir un plan maestro del área metropolitana. Entonces, te agradezco mucho el ofrecimiento y como te digo, te voy a poner en contacto con mi colega Juan Pablo Nogués. Y eso, más que nada, poder aprovechar esta oportunidad. Y como les dije al comienzo también, que el video va a estar colgado por 3 meses en la plataforma que nos ofrece IDOM, o sea, hasta diciembre va a estar colgado el video para que lo puedan acceder, y de las otras 2 sesiones también. Eso nomás, Waldo. Gracias. Perfecto. No sé si sigue levantada la palabra, la mano por nuestra parte.
donde ya comentamos todo lo que queríamos comentar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Ahí está la mano levantada. María. No sé. Parece que quedó Vale. Bueno, levantado. Eli, no, por nuestra parte nos queda solo eso, pues, agradecerle la atención. Creo que ha sido súper interesante. Hemos estado 2 horas justo, que era lo que estaba planificado. Invitarlo a las próximas 2 sesiones, que van a ser un poco distintas porque son más explicativas. Vamos a mostrar algunos ejemplos de casos chilenos y algunas modelaciones ya que hemos realizado en el caso de Asunción para ejemplificar cómo funciona esto y los distintos grados de complejidad que puede tener para un proyecto más sencillo o más complejo. Entonces, estamos súper convencidos y tranquilos de que creo que lo que consensuamos con usted, yo creo que hay una oportunidad y es factible de implementar, sobre todo esto de ir paso a paso en esta confianza. Repetir que esto también no hay que ser la expectativa, esto no soluciona todos los problemas, ¿no? Para nada, nunca fue el objetivo, sino que da este primer paso dentro de varios que hay que generar. Eso por nuestra parte, muchas gracias y bueno, no sé si está ahí don Jorge, parece que quiere hacer un... Jorge, que la cámara. Yo creo que es importante la visión del MOOC en este proceso también, que ha participado don Jorge en todos los talleres. Sí. Muchas gracias, Elido. Ahí siempre estamos acompañando. Estos temas son demasiado importantes para nuestro país, que por más de casi 30 años estuvo ausente de la planificación urbana, el urbanismo estuvo ausente de la agenda pública, ¿verdad? Que por fin ahora con este nuevo gobierno se incorporó y bueno, estamos comenzando de cero, tratando un poco de lo posible de ir encauzando las cosas, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, Elido, Waldo, en fin, estaremos presentes la semana que viene también en los próximos. Aprovecharte de solicitarles para que se obtenga de manera directa el link de esta sesión, si nos pueden hacer el favor de registrarse en el mismo formulario de inscripción para las personas que no se hayan inscrito y de esa manera les enviamos directamente el link para la visualización. Y por otra parte, invitarlos a explorar la plataforma que hemos creado. Ahí en el mismo chat les compartí el link, de igual forma en el correo, para que puedan interactuar con el material que también que será presentado en las próximas sesiones. Hay unos videos muy interesantes de simulaciones en casos reales en Asunción y algunos ejemplos en el caso chileno. Nada más como para irse familiarizando con el tema. Bien, ¿vamos cerrando por aquí? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos realmente por la participación, vuestro tiempo. La expectativa, agradecer muchísimo, como decía recién, al arquitecto Bosch desde el MOOC, a los colegas de la STP también, que siempre nos están apoyando, del MADES, del MOPC también, que son nuestras instituciones directas contrapartes, la Municipalidad de Asunción, que estamos involucrados también en diferentes procesos, ni que decirlo a otras 10 municipalidades que también se están acoplando en la medida de que pueden dar respuesta un poco a las propuestas que estamos haciendo nosotros desde el proyecto. Este proyecto es un proyecto institucional de las contrapartes y de los 11 municipios. Nosotros solamente somos gestores, así que estamos para poder seguir apoyando y creo que las próximas 2 sesiones van a entender mucho mejor de cuál es la propuesta y para tener más elementos para discernir y criticar si es necesario de la viabilidad o no de estos instrumentos. Entonces, le agradecemos mucho el tiempo y quedamos a las órdenes y revisen, por favor, si no se inscribieron, inscríbanse, por favor, para que podamos hacerle llegar la información. Muchas gracias y buenas noches, que estén todos bien. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, que estén muy bien, nos vemos.